La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de los mitos sobre VIH y SIDA. Con el doctor Edgar Ortega, él es especialista en medicina interna e infectología clínica, amigo de la casa porque ya lo invitamos varias veces, nos encanta cómo nos explica todo. Y vamos a hablar del tema, pero para hacer una introducción al tema tenemos esta plaquita que queremos compartir, por favor. La falta de información no solo propicia que una persona adquiera VIH o SIDA, también es causa de que sea discriminada. La mayor discriminación se escuda en el temor a ser contagiado. Se debe recalcar que la enfermedad no se contagia, sino que se transmite. Estas situaciones forman el círculo para que la enfermedad persista. El individuo adquiere el virus, luego la sociedad lo rechaza, el afectado entonces niega que está enfermo y no se somete al tratamiento correcto, lo que implica que pueda transmitir la enfermedad a otros. Bueno, este es el tema, un tema muy importante. Sabemos que hay un número muy alto de personas que tienen portadores de VIH, personas que tienen SIDA también. Bueno, y esto es lo que vamos a hablar y vamos a conocer un poquito en el programa de hoy. Al inicio del programa nosotros siempre agradecemos porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa y le agradecemos muy especialmente a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Te agradezco que estés del otro lado acompañándonos en este programa en el cual vamos a aprender mucho con nuestro invitado. Bienvenidos todos, hacemos un pequeño corte, reciban a nuestro invitado y ya estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega. Él es especialista en medicina interna e infectología clínica. Voy a leer un poquito el currículum del doctor. Es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Es médico jefe del servicio de clínica médica del Hospital Central de Policía. Es médico de consultorio de VIH Pronacida, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú y especialista en lo que justamente vamos a hablar, medicina interna e infectología clínica. Y el tema de VIH que está en Pronacida también, obviamente. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y es un gusto siempre estar en su programa. Bueno, un placer tenerte en el programa y este tema que es tan delicado y no podemos decir nuevo porque ya hace mucho tiempo el tema del SIDA y lo estamos hablando siempre en el programa, pero es como que todavía hay mitos, todavía hay un tabú con el tema del SIDA, doctor. Así es. Desde la década del 80 empezaron a diagnosticarse los primeros casos y ahora estamos prácticamente 30, 40 años después y seguimos teniendo muchas informaciones falsas, muchas conductas discriminativas que deberían de haber desaparecido, ¿verdad? Pero el problema es educativo, es intelectual y la falta de conocimiento hace que hayan discriminaciones de la gente, ¿verdad? Claro, la persona que tiene VIH no quiere contar que tiene VIH porque le discriminan. Es lo que decía la placa al inicio, ¿verdad? Y no quieren ni siquiera seguir el tratamiento porque van a saber y se va a saber y le van a discriminar. ¿Es así? Es así. En sus orígenes había una idea muy vaga que hasta ahora la gente sostiene, que uno al hacer el diagnóstico de VIH ya tiene SIDA y eso es sinónimo de muerte. Eso ya no existe hace más de 20 años.
¿verdad? Sí. Son raros los casos en los cuales las personas que llegan a la etapa de SIDA que fallecen porque la tecnología y la medicina en cuanto a la medicación avanzó muchísimo, Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay algunas personas que saben su diagnóstico, pero no lo asumen y también se niegan a un tratamiento y llegan, ¿verdad? Pero las personas que acuden, que se hacen diagnósticos tempranos, hacen su vida totalmente normal. Claro. Y Eso es importante de explicar, que es diferente ser portador de VIH y tener SIDA, ¿verdad? Es así mismo. Esta enfermedad, ¿verdad? Se transmite, ¿verdad? Por el virus del VIH, ¿verdad? Una vez que ingresa a nuestro cuerpo, ocurre unos cambios, ¿verdad? El virus destruye unas células, un tipo especial de glóbulo blanco, ¿verdad? Y esa destrucción de ese tipo de glóbulo blanco, que son los linfocitos de tipo células, los linfocitos CD4 son los que son destruidos por el virus, lleva muchísimo tiempo y en promedio de 7 a 10 años, en donde más o menos los pacientes sin tratamiento pasarían a la etapa de SIDA. Claro. Entonces, lo ideal es uno hacerse el testeo voluntario, ¿verdad? Precozmente, para no llegar a esa etapa e intervenir en el mejor momento, entonces se evita la progresión de esta enfermedad y uno hace su vida normal. Claro, eso es lo importante. O sea, si te detectan que tenés VIH, tomás los medicamentos que tenés que tomar y haces una vida normal. No necesariamente vas a tener que tener SIDA. Excelente. En primer mundo eso es lo que más ocurre actualmente, porque ellos tienen un nivel educativo y son pocos los casos diagnosticados en estadio de SIDA. No así en los países de tercer mundo, donde tenemos todavía muchos casos, o sea, ya en una etapa muy, muy deteriorado viene ya el paciente, porque el virus del VIH hizo en el cuerpo del paciente lo que quiso más o menos, ¿verdad? Claro. Pero vamos avanzando en hacer diagnósticos cada vez precoces, entonces estamos evitando la progresión. Entonces hay pacientes que más de 20, 30, 40 años de tratamiento y están personas normales, que son padres de familia, madres de familia, trabajan, pueden tener hijos, o sea que no hay ninguna contraindicación en ellos, ¿verdad? Todo queda en la relación médico-paciente. El médico le sugiere cuál es el mejor momento para tener los hijos, para que nazcan sanos, ¿verdad? Claro. Qué tipo de actividad lo pueden hacer. O sea, avanzó muchísimo, ¿verdad? Qué importante es poder hablar del tema y en un momento así como el que estamos viviendo, porque siempre en el programa, cuando podemos, nosotros hablamos del tema de qué bueno y de agradecer el estar viviendo en esta época con tantos avances, porque como decía el doctor, años atrás era detectarse VIH, ya era muerte, ¿verdad? Porque no había. No había todo lo que hay ahora, todos los medicamentos, todos los conocimientos, ¿verdad? En base a la experiencia, obviamente, que se tiene. Yo recuerdo, hace más de 20 años, era voluntaria en la Fundación Marco Aguayo, de lucha contra el SIDA, y iba al lugar donde estaban los enfermos de SIDA, ahí sobre la calle Venezuela, como voluntaria, ¿verdad? Incluso en aquella época, me acuerdo que mi mamá me decía, pues ¿cómo te vas a ir ahí? Vos tenés hijos, ¿cómo? Bañate a la vuelta. Obvio, vos salís a un hospital y te tenés que bañar al entrar a tu casa por miles de cosas, ¿verdad? Pero era ese, y mi mamá era una persona muy inteligente y muy instruida, pero 20 años atrás no se sabían muchas cosas, ¿verdad? Y realmente era muy triste ver la gente que estaba ahí, doctor, muchos abandonados. Sí. Me llamaba la atención, quienes estaban con su pareja eran los que tenían pareja del mismo sexo. Y sin embargo, ¿cuántas mujeres contagiadas por maridos? ¿Verdad? Señoras de su casa con sus hijos y todo, y que le contagió el marido. O sea, hay que desterrar eso también de que solamente va a tener VIH alguien que sea homosexual o que tenga relaciones con personas del mismo sexo o que sea muy libertino o qué sé yo, qué rótulo ponerle, porque cualquiera puede tener. Eso también ya es un mito. Anteriormente habían factores o grupos de riesgo. Actualmente la población heterosexual, digámosle, es la que más casos tiene. Inclusive las personas de riesgo se cuidan más últimamente, ¿verdad? Y o sea que la relación heterosexual es la que más casos nuevos se tiene, ¿verdad? Claro. Y es muy cierto lo que usted dijo, ¿verdad?
Contrastando, una persona que tiene cáncer muere muchas veces rodeado de sus familiares. Los pacientes que por algún motivo llegan a una etapa SIDA mueren solos. El propio entorno familiar, ¿verdad?, la abandona y prácticamente su única familia somos la gente del hospital, ¿verdad? Tanto enfermería, personal de limpieza, los médicos, ¿verdad? Le hacemos la contención, ¿verdad? Y eso ocurre hasta ahora, ¿verdad? Es una realidad que no podemos negar, ¿verdad? Son pocos los casos, ¿verdad? Pero por suerte van en aumento, que tienen acompañamiento familiar cuando la familia está bien constituida, cuando la familia está bien educada, ¿verdad? Informada por sobre todas las cosas, no existe ese inconveniente, ¿verdad? Claro. Sí. Y es importante, vamos a ir viendo después los mitos, pero es importante ya al inicio del programa poder hablar de esta manera. Cualquiera puede tener VIH, cualquiera se puede contagiar y cualquiera te puede contagiar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, lo interesante es tomar las precauciones, ¿verdad? Y bueno, de eso hablamos del tema de preservativos y de, obviamente, tener una conducta de vida higiénica, ¿verdad? En todos los aspectos, pero aún así uno se puede contagiar, entonces hay que hacerse los análisis. ¿Por qué el tema del análisis, por ejemplo, te tienen que preguntar si te pueden hacer o no el test de ELISA se sigue llamando, ¿verdad? ELISA, sí. Porque se le pregunta al paciente, acaso a mí me preguntan, el médico se va y me dice análisis de sangre y el conteo de glóbulos rojos y no me pregunta, ¿querés que te contemos? ¿Por qué hay que preguntar todavía eso? Ocurre que tenemos una legislación a nivel país, ¿verdad?, que es una copia de una legislación mundial en el cual, para evitar las conductas de discriminación, se salvaguarda que el paciente sepa que lo que vos le estás pidiendo y si él autoriza que se le haga, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar exentos, entonces eso se codifica y se guarda esa información. No es lo mismo pedir el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cómo funciona el hígado, los riñones, que pedir un test de ELISA, ¿verdad? Entonces por el tema de que te pueden discriminar. Claro, según... es confidencial el resultado y él tiene que saber y firmar incluso la autorización, ¿verdad? Raros son los casos en los cuales se les pide, ¿verdad?, sin el consentimiento. Casi ya no existe eso, ¿verdad? Pero si el paciente está lúcido, está en pleno uso de sus 5 sentidos, él debería de autorizar. Pero claro. Ahora bien, si las condiciones del paciente no están lúcidos porque tiene alguna enfermedad o está grave y sospechamos en todo caso, ¿verdad?, en esos casos hacemos otro tipo de pruebas o pedimos algún consentimiento de algún familiar. Doctor, ¿cada cuánto uno debería hacerse este test de ELISA, este control? Sí, bueno, en realidad el testeo voluntario, uno cuando tiene conductas de riesgo lo debería de hacer. Es decir, digámosle sexo sin preservativo, ¿verdad? O compartir jeringas con personas que pueden estar contaminadas. Esas son conductas de riesgo, ¿verdad? Claro. Porque tenemos que saber la forma de contagio, ¿verdad? Porque las transfusiones de sangre actualmente ya no son una manera de contagio, porque hay un programa de sangre segura, ¿verdad? Sí. Aunque no es 100% segura tampoco la sangre, ¿verdad? Porque el test de ELISA tiene un periodo de ventana, dice, de 28 días. O sea que si yo hoy tuve una relación sexual sin preservativo, eso en un mes recién se va a poder estar del todo seguro si yo no me contagié, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Claro. Bueno, súper interesante todo lo que nos está comentando el doctor. Tenemos un material que habla del tema que vamos a tratar, que estamos tratando. A ver, por favor. El VIH significa que usted tiene SIDA. Falso. El VIH ataca y destruye células del sistema inmune que ayudan al organismo a defenderse ante diversas amenazas. Esta acción no aparece inmediatamente tras la infección, sino que puede tardar. El SIDA es la etapa tardía de una infección por VIH e implica ya una severa afectación de los sistemas de defensa. Algunos especialistas se refieren a VIH-Sida como una condición única, ya que es una progresión del mismo virus. Es que sin tratamiento la mayoría de los casos de infección por VIH progresarán a SIDA. Sin embargo, con la efectividad de los nuevos tratamientos, por lo general se evita la progresión.
así. Es lo que nos decías, ¿verdad? Sí. El virus tiene que ingresar a nuestro organismo e inmediatamente tiene que identificar un tipo especial de glóbulo blanco, porque es importante decir que el virus del VIH, si no utiliza la maquinaria de este linfocito, enseguida muere. Ajá. Es uno de los virus más débiles que existe, no puede estar a la intemperie por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces tiene que identificar este linfocito, ingresar dentro del linfocito y usar la maquinaria de esa célula para poder sobrevivir, replicarse, dividirse, ¿verdad? Con ese procedimiento lo que el virus hace es destruir ese tipo de linfocito, de ese tipo de glóbulo blanco, ¿verdad? Y eso lleva muchísimo tiempo. Claro. Entonces, como que a la persona infectada le deja vulnerable porque no tiene células que le tengan que defender contra ciertas enfermedades, ¿verdad? Por eso que si esto nosotros no intervenimos y no evitamos esta progresión con la medicación, llega un momento que no tiene estas células que le defienden, entonces presentan y llega la etapa de SIDA con una enfermedad marcadora de SIDA, una enfermedad rara que solamente la agarra él por su condición inmunológica, que es insuficiente. Claro. O sea, baja totalmente las defensas. Exactamente. La persona que está con SIDA ya. Sí. La persona que está con SIDA, porque es un estadio terminal, sí, ¿verdad? Se queda prácticamente sin defensas, vulnerable, es decir, entonces, a la merced. Un resfrío, cualquier cosa le puede tumbar. Cualquier enfermedad le puede agarrar y le da mal, ¿verdad? Porque no tiene células inflamatorias que lo tengan que defender. Claro. Y aparte de eso, algunas enfermedades que normalmente están en el ambiente, que cuando uno es inmunocompetente, nosotros decimos, es decir, tiene la defensa normal, no le pasa nada. Y a ellos le da una severa infección y eso puede acabar con su vida. Claro. O sea, la gente no se muere de SIDA, se muere de alguna enfermedad relacionada al SIDA. Que le ataca y tan mal porque no tiene las defensas que el SIDA le eliminó. Exactamente. Y son una serie de enfermedades, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, primer mito derrubado, el VIH significa que usted tiene SIDA. Falso. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos. Hay mitos, otros mitos más que vamos a estar comentando con nuestro invitado. Volvemos ya. ¿Cómo vas a tratar sigo tuberculosis? Hablando acá con el doctor. ¿Cómo? Bueno, a él le pasaba lo mismo, también su mamá peor. Su mamá no quería cuando decidió estudiar lo que estudió, ¿verdad? Sí. Me decía, mamá, yo voy a hacer infectología porque no me llena la especialidad de clínica médica y quiero profesionalizar. Mamá, me encanta lo que son las infecciones de la tuberculosis, meningitis, y se puso a llorar ella, ¿verdad? Sí. Le dije, tengo que tratar de SIDA. Y más o menos me acuerdo que una semana por ahí no me habló más, ¿verdad? Claro. De miedo, claro. Pero, sí. pero es lo que más me gusta. Son anécdotas. Bueno, pero por eso que es tan importante, o sea, cuando uno habla de algún tipo de enfermedad o de infecciosa o no infecciosa, pero lo mismo, uno le da una cosita. Entonces, por eso que es importante investigar, preguntar y saber, porque muchas veces tenemos miedo de lo que no tenemos que tener miedo, ¿verdad? De lo que no sabemos, ¿verdad? De lo que no sabemos, exactamente. Nosotros hoy vamos a derrubar algunos mitos. Vamos que tenemos otro mito más. A ver. El VIH se transmite por contacto casual. Falso. Las características de este virus hacen que no pueda sobrevivir fuera del cuerpo humano mucho tiempo. Además, no todos los fluidos corporales son portadores del virus. Este no se encuentra en lágrimas, sudor y saliva. Esto hace que el VIH no se transmita por experiencias sociales cotidianas como los abrazos, besos, apretones de manos, compartir alimentos o bebidas, etc. Tampoco se transmite en familias por compartir baños, duchas o cocinas. Solo se transmite por contacto sexual, sin medidas de precaución, por vía parenteral, jeringas compartidas infectadas y de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Es así, ¿verdad? Es así.
Es totalmente un mito, es una de las cosas que nosotros más luchamos los médicos de consultorio, porque nos llegan pacientes que son diagnosticados, puede ser que lleguen en buen estado todavía o en un estado regular o mal estado, pero vienen acompañados de sus familiares y lo que nos llama la atención es que primero dicen si pueden compartir el baño del paciente, Claro. o si los utensilios tienen que apartarse, o si puede tomar mate o tereré, algunos incluso si pueden abrazar o besarle a sus familiares. Y es una de las primeras cosas que nosotros luchamos, ¿verdad? Porque asumir ese diagnóstico para el paciente es un poco difícil. Claro. Y más la discriminación de sus seres queridos, peor. Peor. Entonces luchamos muchísimo contra eso, por eso hay una muy buena consejería que explica, porque aquí eminentemente el contacto es sexual o por transfusiones o de una madre a un niño que no se trata, Claro. ¿verdad? O por uso de jeringas, los que usan drogas endovenosas o cosas así. Otro mecanismo no existe. Entonces yo puedo tomar sin ningún problema un tereré o mate con una persona portadora, Claro. ¿verdad? Que no te va a contagiar. No va a contagiar. Una vez me dijeron que, no sé, se necesita, 2 litros de saliva más o menos para que te contagie, ¿verdad? Una cosa así, o sea, imposible. Un beso tampoco te va a contagiar. Claro. Un apretón de brazos, en el uso del baño puede ser el mismo, los utensilios también, Claro. ¿verdad? Entonces son cosas con las cuales tenemos que luchar y explicarle a los familiares, ¿verdad? Porque encima, tener ya cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Ya es todo un tema, ¿verdad? Vos estabas sano y de repente, pum, tenés una enfermedad. Pero que encima te discriminen en el trabajo, en el día a día. Y no solamente los extraños, sino que vos sentís esa discriminación de tu familia, de la gente que más te quiere, pero por ignorancia, por falta de conocimientos, tienen miedo a contagiarse, ¿verdad? Entonces es como que la discriminación es esa, ya no te abrazan tanto, ya no quieren tomar el tereré, ya preguntan si tienen miedo del contagio. Entonces eso es peor para el enfermo. Es muy frecuente eso, ¿verdad? Y entonces nosotros luchamos contra eso con una buena explicación. Claro. Que con las consultas sucesivas nosotros le vamos, su entorno directo tratamos de explicarle, ¿verdad? Alguien por ahí le va a asesorar si es casado o casada, a sus parejas, ¿verdad? De repente algún familiar que él tenga confianza, ¿verdad? Le explicamos para que también él pueda saber cómo actuar y ayudarle y acompañarle en esto, Dios ¿verdad? mío, doctor. Y si el marido tiene SIDA, la señora se hace el análisis y no tiene, le mata al marido. No se muere de SIDA ni de nada, se muere porque la señora le mató. Y es una posibilidad. Pero por favor. Es una posibilidad porque o al revés también, ¿verdad? Puede ser, por favor. Ocurren dos cosas peculiares, ¿verdad? Que uno puede entablar un relacionamiento con alguien en un año y se casa, pero ya tenía el virus hace 7 años, 5 años atrás, y él podía transmitir eso en sus fluidos, ¿verdad? Entonces su pareja pudo haber estado contagiarse, ¿verdad? Sí. Uno puede saber eso sin ningún problema. Por eso es que hay que hacerse este análisis del test de ELISA. No hay que tener miedo. Hay que hacerse, por lo menos una vez al año, todo el mundo se tiene que hacer. No sé, yo soy la que digo, el doctor que tiene que decir, ¿cómo es, doctor, eso? Y tiene que formar parte de una rutina laboratorial desde que uno empieza a tener relaciones sexuales y encima es sin preservativo, ¿verdad? Claro. Y aquellas personas que tienen conductas de riesgo o varias parejas múltiples. Hablemos la verdad, doctor, es muy raro encontrar una pareja de años que están casados o que están conviviendo hace mucho tiempo que usen preservativo. Sí. Es rarísimo, porque uno dice, no, yo estoy solamente con esta persona y la otra persona supuestamente está solamente conmigo, ¿verdad? Pero está todo el background de cada uno también, por eso que es importante hacerse el análisis. Claro. Y en el tema de las relaciones sexuales y VIH y todas las infecciones de transmisión sexual, la responsabilidad es 50 y 50%. Claro. Porque uno sabe que eso está predispuesto y otro, y está un factor que es la fidelidad, ¿verdad? Que muchas veces no es que exista tanto, ¿verdad? Entonces esos son factores que predisponen, ¿verdad? Claro. Pero por eso que el testeo voluntario debe de ser algo rutinario, ¿verdad? Y no tener miedo a hacerse la prueba, ¿verdad?
Tal cual. Bueno, entonces, ¿el VIH se transmite por contacto casual? Falso. Ese es otro mito. Tenemos otro que vamos a ver, por favor, señor director. Una herida abierta o contacto con la sangre puede transmitir el VIH. Aunque esta creencia es popular, es absolutamente falsa. El VIH se transmite con un contacto directo entre las corrientes sanguíneas de dos personas. Si una persona portadora se corta y sangra, su corte tendría que sangrar en grandes cantidades, entrar en contacto directo con la herida de otra persona y comenzar a cicatrizar como mucho 1 hora después de la lesión para asegurar la supervivencia del virus, una situación altamente improbable. Bueno, otro mito entonces, ¿verdad? Es así. Tienen que estar en contacto dos fluidos corporales. En este caso, la herida de un paciente que está infectado tiene que estar en contacto con alguien que no lo tiene, pero si la piel está intacta, no contagia, porque la piel es una barrera natural de defensa. Ahora, cuando esa piel no está íntegra, es decir, tiene un raspón, un corte, tampoco hay una posibilidad de contagio, ¿verdad? Ahora, si esa herida es reciente y está sangrando también, ¿verdad? Y se mezcla con otra sangre, ahí sí es una probabilidad. Pero esa condición casi no se ve en la práctica, porque uno innatamente, cuando uno tiene una hemorragia, una herida, lo que hace es comprimir. Eso se aprende desde muy temprana edad y por mecanismos propios de la coagulación, eso se cierra rápido, ¿verdad? O sea que es muy improbable, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de un chiquito de unos 5 años más o menos, que tenía VIH porque por contagio, o sea, por el tema de transmisión de vertical, madre a hijo, y iba a un colegio normal, bien, y cuando se enteraron los padres de que ese niño tenía VIH, hicieron todo un lío para que el chico no esté en el colegio. Y hubo reuniones y todo, yo sé porque estuve participando en eso, y decían, no, nosotros no le discriminamos. Decían, pero lo que pasa es que, mira, están jugando en la hamaca, en el tobogán, por ahí se corta y después mi hijo se va y toca y se corta también. Y había que explicarle que no era... Pero es muy difícil porque hay muchos, y es un colegio muy conocido y de gente que quienes hablaban eran personas que tenían estudios y que todo, pero el tema de los mitos, esto del tabú es muy fuerte, doctor. Es muy fuerte, y aparte la explicación, como esto es dos personas tienen que interactuar, la persona que oye también tiene que tener la mente abierta para poder entender. Claro. Porque hay gente que se pone una barrera a pesar de que sean egresados universitarios. Sí. No, en este caso era, yo me ponía en el lugar de los padres también, obviamente, ¿verdad? Vos vas a querer el lugar más seguro para tus hijos, claro, pero había que explicar de que no era de esa manera. O sea, ni que el nene haga así en la sangre del otro que se cortó, no le iba a contagiar. E incluso, Vivi, si el niño está sometido a un tratamiento antirretroviral, es decir, que toma, eso hace que desaparezca el virus del VIH en la sangre de ese niño. Claro. Entonces su sangre no tiene la posibilidad de contagiar. Pero es importante hablar y que la gente que está viendo el programa comente con la familia, comente con el vecino, comente con la gente que conoce para que esto mismo que estamos haciendo pueda transmitirse a más personas, ¿verdad? Porque lo peor de cualquier enfermedad es la discriminación, no la enfermedad en sí. Es así mismo. Y la educación es primordial. Así mismo. Bueno, nos dicen que tenemos que hacer un pequeño corte. Un cortecito y volvemos ya. Bueno, en el corte, yo le preguntaba al doctor, en el caso en una pareja, se hacen los estudios, análisis, qué sé yo, y sale, ¡pum!, que el varón tiene VIH. Y en otra pareja sale, ¡pum!, que la mujer tiene VIH.
¿Qué pasa ahí? Doctor, en su experiencia, o sea, no quiere decir que eso suceda siempre, pero ¿cómo reacciona el hombre y la mujer? ¿Reaccionan de manera diferente? Sí, lastimosamente muy diferente. La mujer tolera bastante bien, incluso sigue con su pareja y es uno de los pilares del tratamiento, ¿verdad? Ahora, cuando se invierten los roles, cuando es la mujer la que tiene y el varón no tiene, lastimosamente no tenemos esa misma respuesta. Hay excepciones, sí, pero es excepción, no es lo frecuente. Y en la mujer sí es más frecuente, ¿verdad? Bueno, una vez más demostrado la supremacía de la mujer. No, pero de verdad, qué bárbaro, ¿verdad? Qué tema. Debería ser igual, pero no lo es. Seguimos. Otro mito. Vamos a ver. El VIH se transmite por la picadura de mosquitos. Erróneamente, muchas personas piensan que como el VIH se transmite por la sangre, los mosquitos que han picado a alguien que porta el virus pueden infectar a otra persona. Los mosquitos no pueden transmitir el VIH, pues la cantidad de virus que pudiesen ingerir del humano no es suficiente como para transmitirlo por contaminación a un humano sano. Es así, hay muchos trabajos hace mucho tiempo, desde la década del 80, que está demostrado que ninguno de estos flebótomos, incluyendo los mosquitos, a pesar de que puedan inocular o alimentarse de la sangre de un paciente, esa sangre tiene que tener una carga viral mínima, alta, para poder ser contagiante, para que pueda transmitir a otro que no tiene, ¿verdad? E incluso hay trabajos en personas que tienen carga viral, es decir, la cantidad de virus del VIH muy alto en la sangre y tampoco transmite, ¿verdad? Es imposible. Bueno. Es imposible. Otro mito derrubado. Tenemos otro más, por favor. Vamos a ver. Siempre podemos detectar el VIH por sus síntomas. Error. A veces se experimenta un síndrome gripal como síntoma unas pocas semanas después del contagio, pero a menudo la infección pasa desapercibida durante mucho tiempo, hasta 10 años. La única manera de saber si se tiene o no una infección por VIH es haciéndose las pruebas específicas para el mismo. Se recomienda que si se ha pasado por una situación de riesgo, se realice la prueba. Muchas veces la incertidumbre provoca una ansiedad que hace ver síntomas que realmente no existen. Es así. Es imposible hacer un diagnóstico por los síntomas del VIH, porque la infección aguda es totalmente asintomática en la mayoría de los casos, primeramente, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, cuando tiene síntomas, son muy inespecíficos y se asemejan a cualquier enfermedad. Entonces muchas veces puede que el paciente se recupere tan pronto que no consulte, y si consulta también con el facultativo, ¿verdad? Lo último que pensaría es que se está infectando, está en una infección aguda por VIH. Y si tiene síntomas, generalmente pareciera ser una infección viral con dolores musculares inespecíficos, una fatiga inespecífica, ¿verdad? Que puede ser cualquier cosa. Que puede ser cualquier cosa. Algunas veces dan como síndrome gripal agudo, ¿verdad? Un dolor de faringe, de garganta, adenopatías, ¿verdad? Una rinorrea, ¿qué es eso, verdad? Claro. En algunos casos, inflamación de los ganglios del cuerpo, ¿verdad? Después no presenta ningún otro síntoma. Puede no ¿verdad? tener síntomas también, ¿verdad? Y la mayoría de los casos no tiene síntomas. Por eso que si el paciente tiene conducta de riesgo y viene a consultar, es ahí en donde el dato para el médico es importante pedirle un testeo. ¿Y cuándo fue su conducta de riesgo? Porque si su conducta de riesgo fue en la semana, eso al mes recién no va a salir. Entonces explicarle eso, hacer un control laboratorial y al mes repetir por esa conducta de riesgo que tuvo, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de otro mito. A ver. El sexo es seguro entre dos personas con VIH.
No todos los VIH son iguales, por lo que es posible adquirir una segunda infección de VIH diferente al que se tenía. Por ejemplo, uno que no responda bien a los fármacos por presentar cierta resistencia. También es importante tener en cuenta que el sexo sin protección aún conlleva el riesgo de contagio de otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, claro, esto sería algo que pensaríamos como algo lógico. Si dos personas que tienen VIH tienen relaciones sexuales, para que se van a cuidar si ya tienen VIH. Sin embargo, acá nos explica de que no, de que lo mismo tienen que tener, ¿verdad? Es totalmente un mito, es un pensamiento muy erróneo, sí, que muchas veces nos cuesta hacerle entender cuando ambos tienen, ¿verdad? Porque una persona cuando tiene el virus del VIH, ¿verdad?, puede reinfectarse con otro virus diferente al que él tiene. E incluso uno puede contagiarse con un virus del VIH de un paciente que estaba tratado con una medicación que abandonó. Entonces ya adquiere un virus ya resistente a esa medicación, y cuando nosotros queremos intervenir, ¿verdad?, ya no le sirve esa medicación. Entonces, igual cuando ambos tienen, le damos esa información, porque ellos tienen que hacer su vida sexual. Pero claro. No se le puede prohibir porque es un derecho humano básico, elemental, pero sí tenemos que decirle que tienen que esas conductas, el uso de una protección es fundamental. Los métodos de barrera por sobre todas las cosas. Claro. El uso del preservativo, ¿verdad? Sí, yo creo que el tema del uso del preservativo no nos salvamos nadie. Todos tenemos que utilizar, estés con conductas de riesgo o no, porque uno tiene relaciones con la persona y con todo su pasado. Es así. Y recordar que hay otras infecciones de transmisión sexual que se pueden contagiar, no solamente el VIH, ese es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si hay conductas de riesgo o sexo casual, o cuando uno no tiene una pareja estable, es cuando se recomienda. Ahora bien, cuando ya es estable y hay indicios de fidelidad y se conversan entre personas adultas, se podría, ¿verdad? Se podría, ¿verdad? Pero uno tiene que ser responsable con sus acciones, porque no es lo que uno hace nomás, sino que esto va también para la pareja, para la familia, para todo. O sea, todo lo que uno hace tiene una reacción, aunque uno crea que es algo privado, ¿verdad? Y la responsabilidad es mutua, 50 y 50%, ¿verdad? O sea que hay muchas personas que saben y no comentan, ¿verdad? Y entonces uno tiene que estar preparado para eso también, ¿verdad? Pero la buena noticia es que si te sale en el test de Lisa que tenés VIH, hay medicamentos y uno puede vivir la vida tranquilamente, sin ningún problema, con pareja, teniendo hijos y haciendo una vida con estos medicamentos. Es así. Nuestro país está a la vanguardia del tratamiento. El Ministerio de Salud hace una inversión bastante importante, ¿verdad? Porque los tratamientos son bastante costosos, pero para el paciente tiene un costo cero, ¿verdad? No paga absolutamente nada, ¿verdad? Y hacen su vida normal, ¿verdad? No se privan absolutamente de nada, ¿verdad? Y se le explica cuál es el mejor momento para tener hijos, cuál es el mejor esquema para el paciente, ¿verdad? Que no influya ese tratamiento en su vida laboral, en su vida sexual, en su relacionamiento con los demás, ¿verdad? Entonces se avanzó muchísimo y entonces se evita la progresión de la enfermedad. Entonces los pacientes no mueren más actualmente de SIDA cuando el diagnóstico es precoz. Así mismo. ¿Verdad? Y entonces, hacen el tratamiento como debe ser. Hacen el tratamiento como debe de ser, evidentemente. Y el tratamiento es gratuito, o sea, los medicamentos son gratuitos y, o sea, no hay excusa, hay que ocuparse de uno mismo y de su salud. Incluso, ¿verdad?, hay estudios que demuestran que es mucho mejor tener VIH, SIDA, que diabetes, que hipertensión, en donde uno está con 3, 4, 5 medicaciones de por vida y aún así la sobrevida de estos pacientes no llega a 10 a 15 años. O sea que alguna complicación de estas enfermedades acaba matándole al paciente. No así con el VIH. El paciente que se trata hace su vida normal y no fallece de VIH. Fallece de causas naturales, de lo algún que sea, traumatismo, pero no de lo que sea, pero no de esto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, súper claro. ¿Ya tenemos que cortar? ¿Sí? ¿Tenemos todavía tiempo? Menos mal. Yo pensé que vi ahí un cartelito y ya le tenía que pedir al doctor. Bueno, es importante entonces en estos minutitos finales de este bloque, doctor, volver a reiterar
todo esto que estuvimos hablando, de manera de que no discriminemos a nadie porque tenga VIH o que tenga SIDA. Es una enfermedad absolutamente, es una infección absolutamente controlable. Ya hay en nuestro país, tenemos en nuestro país hace mucho tiempo ya todos los medicamentos gratuitos para la persona y a la familia también, de que no discrimine, que un abrazo, un beso, dormir en la misma cama, abrazarse, eso no contagia. Es así mismo, por eso que luchamos con la educación, tiene que ser uno de los pilares. Comentar esta información, propagar a los grupos de personas, ¿verdad? Para que no existan estas conductas discriminativas, porque es una enfermedad más que se controla súper bien, que una vez hecho el diagnóstico, ¿verdad? Se puede tratar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y el tratamiento pueden hacerlo en forma gratuita, se le envía a su domicilio, sin ningún costo, ¿verdad? Así es. Es así, incluso. ¿Se le envía al domicilio? Se le puede enviar a su domicilio, ¿verdad? Sí, tenemos todo un equipo, como son tratamientos ya de por vida, ¿verdad? Claro. Entonces, para que no intervengan su actividad laboral, cotidiana, o que a nivel de la distancia no pueda venir, todo eso es gratuito. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. Doctor, qué bueno saberlo. Tenemos un plantel de psicología, ¿verdad? Muy bueno, que hace la contención al paciente, a los familiares, ¿verdad? O sea que si desean no hay ningún inconveniente, solamente tienen que querer, ¿verdad? Claro. Y le explicamos entonces. Doctor, hay mucho SIDA en nuestro país, mucho VIH. Tenemos, lastimosamente, cada año el despertar sexual de nuestros jóvenes es cada vez más temprano. Sí. Entonces actualmente tenemos los nuevos casos a más temprana edad. Tenemos un promedio de casos diagnosticados de entre 50 a 100 por mes. Por mes estamos... 50 a 100 casos diagnosticados por mes. Por mes. O sea, eso diagnosticado porque se hicieron el análisis. Porque de alguna manera se hicieron el análisis y acudieron a nuestro servicio, de los cuales hay un subregistro de gente que no se hace el testeo y que sabe o que simplemente no quiere ni saber si tiene. Ni saber siquiera, ¿verdad? Entonces, hay un aumento, por eso que a los padres la sugerencia que les hablen a sus chicos, porque no se puede evitar el despertar sexual porque es algo normal, pero ¿quién mejor que nosotros los padres para dar una buena información a nuestros hijos de que la relación sexual implica cierta responsabilidad y que uno con una relación sexual ya puede quedarse con alguna infección de transmisión sexual de por vida, ¿verdad? No solamente el VIH. Entonces nosotros los padres tenemos que cumplir, eso no se puede delegar. Y hay que hablarle cuando tienen ya 8, 9, 10 años, no esperar que tenga 15 años para hablar. Exactamente. Desde bien chiquitos. Doctor, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer, estuvo genial nuestra entrevista porque aprendimos mucho, derrumbamos muchos mitos y ojalá les haya servido a ustedes también. Muchas gracias, doctor. De nada y estamos a las órdenes siempre. Te esperamos en un próximo programa. Gracias. Nosotros nos despedimos de este bloque. A la vuelta estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia y nutricionista, hablándonos del tema. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista y amigo de nuestra casa. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Súper bien, gracias a Dios. Bien, me alegro mucho y un gusto de estar otra vez acá. Qué gusto tenerlo acá. Escuchó todo lo que estuvimos hablando con el doctor. Qué importante es conocer todo esto. Son mitos, ¿verdad? Pero qué importante es conocer para evitar la discriminación, para cuidarnos también nosotros, evidentemente. Por supuesto. Yo creo que hay un factor que yo siempre sostengo en cualquier orden de la medicina y en este mucho más todavía: educación, educación y educación. Y enseñar permanentemente para derribar los mitos, porque usted sabe que tenemos muchos mitos al respecto y que son los que verdaderamente retrasan el progreso, cubren la salida. Ponerse en manos de un profesional, especialista en esto, encarar el tema con honestidad, con sinceridad, sin temor
Eso es fundamental, nos va a hacer una mejor calidad de vida. Como por ejemplo, en el aspecto nutricional, en el aspecto que evidentemente nosotros, el doctor habló muy bien del sistema inmunológico. No nos olvidemos que el sistema inmunológico está afectado porque se defiende de un virus. Claro. Y que a su vez, en un periodo, lo dijo el doctor muy claro, hay una baja de las defensas y puede el organismo ser atacado, si se me permite la expresión, por bacterias, virus de diversas índole. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cuidar ese sistema inmunológico. Si tenemos nuestro problema, nuestra enfermedad, bueno, perfecto, alimentarnos. ¿Cómo hacemos esto? Aportamos elementos que exalten esas defensas y que incrementen el sistema inmunológico. Por ejemplo, nosotros empecemos por los lácteos. 2 o más tazas de leche, sobre todo con omega 3, que tiene una gran acción antiinflamatoria. Le podemos agregar cremas de leche o podemos hacer 2 tazas de leche y agregándole leche en polvo para fortalecer la acción protectora del organismo. 50 gramos de queso, después carne bien cocida, 3 a 4 veces por semana, verduras. En las verduras hay algo que nosotros tenemos que tener presente en los pacientes de esta característica: lavar bien los utensilios. Nada más para no contaminarlo, no porque ellos contaminan. A ver, vamos a entendernos bien. Para no contaminarlo. Voy a sacar un ejemplo. Usted toma un huevo, lo lava bien y después lo hace un huevo duro, aporta proteína. ¿Pero por qué va a lavar bien el huevo? Porque el huevo puede tener una bacteria que es la salmonela, y esa salmonela puede provocar en un sistema inmunológico ciertos tipos de alteraciones. Y si tiene ya bajas las defensas, por eso, peor. Eso voy, peor. O sea, nosotros tenemos que tener eso presente, hacer una correcta alimentación del paciente. Por ejemplo, ¿cómo también podemos, aparte de este tipo de alimentación, intentar de introducir ciertos elementos que vayan paralelos? Por ejemplo, los hongos. Hay hongos que se venden en el país, que se consiguen en el país, como el shiitake, como el reishi, etcétera, que son hongos que tienen un gran poder de exaltación del sistema inmunológico, que son inmunomoduladores, que son verdaderamente, y se consiguen, no es que es una cosa imposible de conseguir. Y también se pueden reforzar esto con administración en forma de cápsulas. O sea que tenemos evidentemente elementos para colaborar con el profesional en el aspecto nutricional, y eso es sumamente importante. Algo que no debemos dejar de cuidar. Usted sabe que el paciente toma una serie de medicamentos, que a su vez a veces tiene que asociar algún otro medicamento por X causa que considera el paciente. Y no debemos olvidarnos. No debemos olvidar del sistema inmunológico a nivel intestinal. No nos olvidemos, más bien dicho, que el 70% del sistema inmunológico está en el intestino, productor, etcétera, una serie de sustancias. Eso lo tenemos que reforzar. ¿Cómo lo reforzamos? Con los probióticos. Pero probióticos dados en forma o de yogur o complementando ese yogur con probiótico con administración de probióticos por vía oral en forma de cápsula, que en el mercado farmacéutico hay, y que van a hacer exaltar los sistemas inmunológicos del paciente. En definitiva, nosotros tenemos que encarar el tratamiento del paciente con HIV o SIDA verdaderamente de una forma integral. Aparte de la medicación, no olvidar del aspecto nutricional que hace al sustento del sistema inmunológico. Perfecto, súper claro como siempre, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la gentileza y la invitación, un gustazo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.